Yo sí tengo que decir que a mí me parece que Carla Sofía Gascón hace un buen papel con lo que tiene, con lo que le dieron en el guión. Cálmate. No tengo ni para comer. Me cortó la lana, cerró la llave. No funciona ninguna tarjeta. Todas mis cuentas están bloqueadas. Me quiere robar a mis hijos. Y ahora mi lana. Cálmate. Plaza Pública presenta Filmception con Jessica Ayala y Miguel Báez. ¿Qué tal? Miguel Báez Durán y una servidora, Jessica Ayala Barbosa, les damos la bienvenida a Filmception en nuestro cuarto episodio. En esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema muy escabroso, que es la película de Emilia Pérez, una película que ha causado controversia a nivel mundial, diría yo, por la cantidad de premios y reconocimientos que ha obtenido en el extranjero, pero también por las polémicas en torno a que fue realizada en México sobre temáticas mexicanas, pero que son abordadas de una manera superficial, reduccionista, poco respetuosa obviamente hacia las problemáticas sociales que vive el país, pero bueno, también porque justamente levanta muchísimas suspicacias, muchísimos análisis y reflexiones el hecho de que a nivel mundial esté reconocida, ¿no? Justamente con esos puntos en contra, más los aspectos técnicos que también muchos se han ya puesto a analizar con lupa, diría yo, más que una lupa que a veces está ausente en el análisis de las películas. Pero bueno, creo que todo esto, a pesar de que luego parece que convierte los temas en algo vedado, Sí. También nos da la oportunidad de hablar un poco más de ciertos temas que luego quedan de lado en este trajín en el que estamos siempre viendo estrenos, nuevas películas y demás. Digamos, hay muchos aspectos técnicos que ya platicaremos en un momento, que hay que ver, que hay que evaluar, pero bueno, la buena noticia es que a pesar de que pareciera que no, todavía podemos dialogar del cine, ¿no? Acerca de lo que nos plantean las obras cinematográficas. En fin, bueno, sin más preámbulo, o sea, sin más introducción, quiero comenzar esta charla, que quisiera que fuera así, como una charla, justamente un diálogo, acerca de cómo fue para ti acercarte a Emilia Pérez, Miguel Báez. Bueno, en general, sí tengo que decir que fue una experiencia muy divertida hasta cierto punto, porque yo fui al cine, fui con amigos y nos empezamos a reír desde la primera imagen, que es la del mariachi con los foquitos en el sombrero y en el traje, etc. Entonces, y yo creo que para mí ese burlarme de la película, y no creo que sea la intención de la película, aunque creo que en algunos aspectos sí. Por ejemplo, esta canción que se ha vuelto tan famosa de la vaginoplastía, que está corriendo por redes sociales, etc. Creo que ahí sí hay una intención muy definitivamente de hacer reír, pero hay otras partes de la película en donde no está buscando hacer reír, y creo que especialmente al público mexicano lo hace reír porque sientes que estás viendo algo muy extraño, simplemente porque dentro de la ficción de la película te están diciendo que la mayor parte de la película transcurre en la Ciudad de México o alrededor de la Ciudad de México. Entonces, cuando yo salí de la película, yo me pregunté, bueno, ¿qué necesidad había de plantear esta historia como en la Ciudad de México, si el director bien pudo haber dicho, pasa en un país de Latinoamérica donde se habla español, Claro. idioma de países emergentes, por citarlo a él, ¿verdad? ¿Dijo emergentes? Sí, emergentes. Porque se ha tergiversado, No, dijo tal vez. emergentes. O sea, el señor podrá ser colonialista y lo podemos acusar de lo que sea, egocéntrico, etcétera, etcétera, pero por lo menos es políticamente correcto. Y dijo países emergentes. Creo que esa es una parte de la polémica que me parece muy interesante que la cites, porque en
en esta viralización, en este odio colectivo hacia la película, el famoso hate de redes sociales, se han sacado extractos en los que las traducciones ponen que es una lengua de países pobres, ¿no? O sea, un lenguaje de países pobres, no de países emergentes. Entonces, eso creo que se ha descontextualizado, se ha traducido, que no dudo que tenga tal vez esas acepciones y demás, pero como dices, guarda el respeto o la corrección política que tal vez se le demanda, ¿no? Y creo que esa idea de perdidos en la traducción, un poco por citar el título de la película, su título original de Sofía Coppola, creo que ese es principalmente el problema, tanto de la película como de las reacciones que está teniendo la película, porque te digo, es decir, dentro de la ficción de la película, bien pudo haber dicho, este es un país latinoamericano donde hay narcotráfico que se llama Cojimé, el país, ¿no? Entonces, bien pudo haber hecho eso, pero no, él decide que sea México, y ya ahí tiene que haber algo de verosimilitud, tiene que haber algo de verdad, aunque esta historia sea una historia folletinesca y sea un musical como se nos está planteando, porque se nos está planteando con números musicales. Entonces, la dirección, para mí la dirección definitivamente es muy buena. ¿Por qué? Porque no podemos negar que este hombre, Jacques Audiard, tiene una carrera muy larga, que ha sido reconocido anteriormente gracias a películas como Un Profeta o Metal y Hueso. La dirección, desde mi punto de vista, es muy buena, la fotografía es muy buena, pero después hay otros aspectos que hacen que esos méritos se vengan completamente abajo, ¿no? Porque lo otro que podemos mencionar como deficiente es muy deficiente. Es demasiado deficiente. Es muy deficiente, y especialmente desde nuestra perspectiva como mexicanos y como usuarios, vamos a ponerlo así entre comillas, de una variante del español que es muy rica y que por desgracia no se refleja en esta película más que con torpezas lingüísticas. Se refleja en niveles muy básicos del español, y en general es como si, y creo que ya lo han comentado muchas veces en YouTube y en otros podcasts y en videos, etc. Es como si hubieran tomado el chat GPT, sí, se ha dicho mucho eso, lo hubieran traducido del francés, porque la persona que escribió el guión, que es una mujer, es de origen francés, ¿sí? Y que después de alguna manera hubieran tenido un asistente o una persona para consultar que les hubiera dicho, es que en México dicen esta palabra y esta otra palabra y esta otra palabra, y las hubieran insertado sin saber exactamente dónde las decimos. Entonces, tú como mexicano vas al cine, escuchas algunos de los parlamentos sin tomar en cuenta el acento, porque eso ya es otro asunto, ¿no? Pero sin tomar en cuenta el acento, escuchas los parlamentos y dices, no correlation, no corresponde. Sí, exactamente. Te empiezas a reír, no tomas en serio la película. A los personajes les pierden exactamente. verosimilitud y profundidad. Un personaje tiene que tener por lo menos verdad para que conectes con él. Y como tú dices, ese factor de verosimilitud. Entonces, en el caso del personaje, digamos, que menos aparece en la película, que es el personaje de Epifanía, yo puedo creer que ella es una mujer mexicana, ¿sí? ¿Por qué? Porque habla como una mujer mexicana, ¿sí? Y lo es. Sí. Y lo es, Adriana exactamente. Paz, es la actriz. Así es, Adriana Paz. Pero si hablamos de los otros personajes que tienen más peso en la historia y que desde el inicio, que son los personajes que están dando réplica y contrarréplica constantemente, que uno es el personaje de Rita, la abogada, que nos dicen que es mexicana, que nació en Veracruz, que estudió en una universidad de la Ciudad de México, que ha trabajado en la Ciudad de México, y la escuchas hablar y sí, dice las palabras que decimos los mexicanos, pero una vez más no las dice en el lugar correcto, pero además su acento es dominicano,
y te lo quieren justificar diciendo, es que su familia es dominicana, ella nació en República Dominicana, pero creció en Veracruz, pero estudió en la Ciudad de México. Sí, se dan muchos casos en México de dominicanos en Veracruz. Exactamente, están haciendo circo, maroma y teatro para justificarte un acento que no encaja. Porque como tú bien dices, personas que han crecido en México de segunda, tercera generación, de inmigrantes de otros países, no tienen ese acento, ¿sí? Sí, ¿y de dónde viene eso? O sea, ¿de dónde más me imagino, o sea, pienso, sí, claro, para una persona europea, incluso para una persona de Estados Unidos, todo lo que está debajo de Estados Unidos es mexicano, es lo mismo, ¿no? O sea, sí. O en Europa los apodos despectivos que se le ponen a los inmigrantes, por ejemplo, a los árabes, paquis, árabes y africanos, no sé cuáles, así en sí engloban a todos los que vienen del sur de Europa, y a todos los latinoamericanos también les tienen un apodo que no, en este momento se me olvidó cuál es, pero son como, para ellos todo es lo mismo, ¿no? Sí, una región, creo que para ellos como que son peruanos, o no me acuerdo cuál es la nacionalidad de la que creen que son, pero es esto, ¿no? Que es el homogeneizar una región tan grande, tan vasta, también con cada una con sus características, aunque haya problemas que son comunes por los polos económicos, por la forma en la, como le llaman, el sur global, ¿no? Las condiciones sociopolíticas y económicas que nos unen de cierta forma como países emergentes o países desfavorecidos económicamente, que se pueden presentar problemas sí de narcotráfico, sí de violencia, sí de movilidad, bueno, de inmigración o de personas que tienen que dejar su tierra por estos problemas, sí existe, pero no de las formas en las que se plantea en la película, no así como, sí, una dominicana sí viene, o sea, yo creo que todos los mexicanos sabemos más o menos qué tipo de inmigrantes llegan a México, con qué intenciones llegan y si hacen o no hacen vida en nuestro país, ¿no? O sea, muchos de ellos, no dudamos que haya dominicanos, pasan por aquí, pero van de paso hacia Estados Unidos, ¿no? No se quedan a hacer una carrera de derecho y a convertirse en una, bueno, una abogada exitosa que busca con ambiciones de ese tipo, ¿no? Que por cierto, hay que plantearla, creo que no dijimos ni la premisa, aunque muchas personas ya tal vez la conozcan. La película es acerca de un narcotraficante, Manitas del Monte se llama, un nombre que también genera risa, o sea, como uno puede empezar a tomarse en serio estas cosas, ¿no? Y luego... Sí, a lo mejor la guionista vio ahí unos enlatados del monte y dijo, bueno, es que se apellida del monte. Bueno, tengo entendido, bueno, ahorita pasamos a eso, pero es un narcotraficante que decide que quiere transicionar, hacerse una operación para ser mujer y contrata, ¿por qué? No lo sabemos, a una abogada para que le consiga a un buen cirujano que le ayude a transicionar. Después de 5 años de que ya se transiciona y demás, manda a su familia, porque él es casado y tiene un par de hijos, manda a su esposa a otro país para que viva bien, para que viva tranquila, lejos de los efectos de la violencia tal vez que desató siendo narcotraficante, porque su objetivo es cambiar completamente de vida. Pasan 5 años, extraña a sus hijos, manda a traer a su esposa a México de vuelta y vuelve a buscar a la abogada. En este caso a lo mejor sí hay cosas en las que puede como encargarse, ¿no? De trámites legales y demás, pero regresa y aquí es donde ya empieza como una serie de hechos disparatados y que son muy mal abordados, ¿no? Desde la película, que ahí sí ya uno no sabe, bueno, se están burlando, están tratando de dar la solución a una problemática tan fuerte como es la de la desaparición de miles de mexicanos,
cientos de miles tal vez. Y bueno, ahí ya uno empieza como, bueno, ¿qué es lo que quiere decir, no? Sí. Quería tratar el tema de la transexualidad, no lo trata. O sea... Y no solo eso, creo que lo trata de una forma muy torpe, es decir, a mí en general me da la impresión de que quienes armaron la película, Jacques Audiard, su guionista, etcétera, etcétera, quienes la concibieron, creo que son personas hasta cierto punto bien intencionadas que a lo mejor ni siquiera están muy conscientes de su visión colonialista. No saben que no saben. Probablemente, yo quiero pensar eso. Y sin embargo el resultado es muy torpe porque, es decir, creo que también ya se ha discutido bastante, pero se ha discutido bastante porque es muy evidente en la película que sí, que este personaje tampoco se trata de que un personaje represente a toda una comunidad, es un personaje, pero por otro lado la forma como está tratada esta transición es muy tradicional en cuanto a los roles de género, ¿no? Es decir, por un lado tienes un narcotraficante que podemos suponer que es cruel, que es asesino, como siendo un capo de, como nos dicen, de un cártel completamente inventado, ¿verdad? Se inventan el nombre. Pero que de repente cuando ya se convierte en una mujer, y creo que también se ha discutido mucho por arte de magia, se convierte en una persona compasiva, bondadosa, maternal, etcétera, etcétera. Pero cuando entra el conflicto de que le quieren robar a sus hijos, cuando ni siquiera ha revelado que son sus hijos, a esos hijos y a esa mujer, de repente le sale la voz, ¿no? Le sale la voz ronca, le sale lo hombre, le sale lo cruel, etcétera. Entonces, ¿qué nos está diciendo sobre la verdadera intención de este personaje para transicionar? Sí, porque aparte lo despoja completamente de un proceso, del proceso que viene acompañado de una decisión así de cambiar de vida, ¿no? Porque nos omite 5 años en los que no sabemos nada de ese personaje, qué vivió, qué se le dificultó, nada, ¿no? Simplemente pareciera como que en automático ya, no, siempre no quiero ser mujer, o sea, bueno, sí quiero, pero quiero a mis hijos y quiero a mi esposa y también quiero ejercer el control sobre mi esposa todavía, aún sin decirle nada, o sea, sí. es ya, bueno, o sea, ¿qué me estás tratando de decir sobre esto, ahora, sobre esta condición, sobre esta decisión? Al respecto del personaje, sí, de este personaje que transiciona de Manitas del Monte a Emilia Pérez, sí tengo que decir, a pesar de todo lo que se ha dicho últimamente sobre estas campañas horrendas de los premios en donde unos se tiran a otros y buscan información para descalificar a una persona, yo sí tengo que decir que a mí me parece que Carla Sofía Gascón hace un buen papel con lo que tiene, con lo que le dieron en el guión, ¿no? Es decir, sí hace un buen papel. Creo que la única escena que me logró conmover de toda la película es gracias a ella. Es este número donde está con uno de los hijos y le está cantando y papá hueles a guacamole, mezcal, que no sé exactamente a qué huele eso, pero bueno. Pero por lo menos, a pesar de lo básico de la canción, porque es una canción que canta un niño y de lo absurda que puede ser la letra, sí tengo que decir que gracias a la interacción que hay entre ella y el niño actor, lograron conmoverme a pesar de todo lo absurdo de la película, ¿no? Entonces fue el único momento en donde sentí algo de verdad por parte de la película, y es gracias a la actuación de ella. Ahora, volviendo a Zoe Saldaña, también creo que ella hace una buena actuación, no metiéndome con el acento. Si me olvido del acento y de los diálogos que la pobre recibió, sí te da la idea de una persona que para un musical puede destacar mucho. ¿Por qué? Porque puede bailar, puede cantar muy bien, hace muy bien las coreografías. Muy buena performance. Exactamente. O sea, yo me la imagino, esta escena en la que está en una gala de recaudación de fondos, la ponemos en mute y vemos el puro performance, y creo que es muy bueno. O sea, sí. Te olvidas de la letra, es muy bueno, transmite, ¿no? O sea, creo que sí, eso sí lo hace, ¿no? Pero las letras, que son un punto que quisiera comentar también, son muy básicas, son a veces incoherentes, inconexas,
A mí en lo particular no me parecen memorables, carecen de musicalidad. Para hacer un musical, como bien decías hace un rato, pues esas canciones son muy deficientes. La música queda mucho a deber para hacer un musical. Entonces creo que a mí en lo particular, ahora que tocas también el tema de las actrices, a mí no me pareció mal ninguna de ellas, me parecieron buenas. Yo sí creo que hubo un gran problema de los diálogos. En el caso de Selena Gómez también hace lo que puede, sí, pero tenemos que recordar que no sabe hablar en español y queda en evidencia en su actuación que no tiene ni idea de lo que está diciendo, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso tú podrías pensar, porque tampoco sabemos exactamente cuál es el origen del personaje. Lo que sí sabemos como público mexicano es que ese personaje no puede ser mexicano. Lo que dicen en la película para justificar este acento es que es o sea, es como sí, que pocha, ¿no? O sea, sí, que vive allá, es de la comunidad latina, pero mexicana en Estados Unidos, y que allá la conoce Manitas, allá se enamoran y se casan. Eso es lo que dicen. En ese caso, lo que habría sido mejor para poder verdaderamente ver una actuación verdadera, Sí. perdón por la redundancia, por parte de ella, Auténtica. es que, sí, una actuación auténtica, es que los diálogos, los parlamentos hubieran estado en inglés y ella hubiera podido decirlos completamente O en inglés. Spanglish o... Sí, algo O sea, así, pero... porque es decir, es buena actriz, es buena, por ejemplo, en esta serie con Steve Martin y Martin Short, hace muy buen trío con ellos. Entonces, claro, a ella se le elige, ¿por qué? Porque es cantante, también porque tiene números donde baila y también lo hace bastante bien, pero es decir, el problema es la deficiencia de lo otro que ya hemos comentado, ¿no? Sí, pues lo que mencionabas que se ha dicho sobre que parecen letras creadas por la inteligencia artificial. Creo que también hay como una especie de, vamos a buscar las palabras más dichas en las redes sociales, ¿no? La palabra prieto, la palabra, o sea, malas palabras, o sea, Sí. groserías, sobre cuestiones sobre la transexualidad y demás, que bueno, no quiero repetir, pero también creo que eso hace que, pues sí, es como vamos a meter esto aquí, a ver qué nos da la ChatGPT o una inteligencia artificial, y se crean canciones que en general carecen de como de alma, ¿no? O sea, Sí. no tienen, Sí, no tienen ninguna esencia que pueda como permanecer en la cabeza de los espectadores, pienso yo. No sé cómo sea en otros países que la ven traducida, ¿no? Claro. O sea, no sé si... Sí, una vez más otros- estamos en esta idea de que estamos perdidos en la traducción. Nosotros sabemos que en países de habla no hispana van a ver esta película y quizás les agrade muchísimo más porque no van a tener esta distorsión ni esta percepción de un lenguaje básico y deficiente. Y volviendo precisamente a esta idea de plantearnos la película como musical, porque ahora el director se está desdiciendo y está diciendo, no es un musical. Bueno, entonces, ¿qué es? ¿Qué nos está presentando? Parece que ni él mismo está seguro de si esto es un drama folletinesco o es un musical o es una mezcla de ambos o es una película de denuncia por lo que está sucediendo en México, y una denuncia ya anticuada, porque los datos que se manejan son datos anticuados, ¿no? Y ha habido otras películas, a pesar de lo que diga Isa López, ha habido otras películas en México por directores mexicanos que han abordado este tema de muchísimas maneras, ¿no? Ahora, sí se podría pensar que esta película lo hace de una manera diferente al tratar de plantearla como un drama folletinesco enmarcado en un musical, pero musical, como género musical, es porque yo veo una vertiente doble en los musicales, que tiene que ver, por ejemplo, con presentarte un musical que es un homenaje a los musicales y que por lo regular, si lo comparas con los musicales, es deficiente, porque los actores y las actrices no pueden bailar ni cantar muy bien y son como evocaciones más que musicales en regla. Pienso en La La Land, que a mucha gente le gusta, a mí también me agrada,
pero me parece un musical deficiente si lo comparo con los grandes musicales de antaño. Y por otro lado están sí los grandes musicales como Wicked, en donde el musical ya como que ya tuvo su auge anteriormente, y cuando llega a ser película pues es como algo exclusivamente para los fans, Sí. y no para el gran público como eran anteriormente los musicales. Entonces aquí el problema es que él nos plantea este musical, una vez más, perdón por utilizar la palabra, deficiente, donde no encontramos ni el ingenio, ni la poesía, ni los juegos de palabras, ni nada de esos grandes musicales, ¿sí? Entonces las canciones no son pegajosas. Nada, yo no puedo recordar una sola letra, aparte de la de hueles a mezcal y esto. Sí, ya sé. Creo que no, o sea, no puedo recordar ninguna otra. Y son reiterativas, una vez más apuntando a que la persona que escribió la letra es una persona que tiene un conocimiento muy básico del español. Es como si estuviera en un nivel A1, A2 de español, ¿no? Porque es quiero quererme a mí misma, ¿no? Es decir, bueno, y este tipo de reiteraciones de palabras que se repiten y que en realidad no hay ningún juego de palabras, no hay ninguna poesía. Entonces, No hay poesía. ¿cómo puedes justificar desde el punto de vista de la Academia de Hollywood que 2 de las canciones de esta película estén nominadas a Mejor Canción? Sí, bueno, yo te decía, por ejemplo, antes de comenzar, que a mí las 2 canciones que más me habían conmovido, pues eran la de Quiero quererme a mí misma. Uh-huh. Sí, que se titula El Camino. Ajá, bueno, el camino, pero yo pienso que no es tanto por la letra ni por la interpretación vocal, ¿no? Es más por la actuación, como el contexto que ocurre en ese momento con ese personaje, lo que está transmitiendo, e incluso visualmente me parece bonita, ¿no? O sea, como este fondo verde, las luces, la cara de Selena, el actor que es su pareja en ese momento y demás, me parece que es buena. O sea, si yo viera ese fotograma nada más, a mí se me haría atractivo. El caso es que pues, la canción está nominada, la canción. Otra vez volvemos a este tema de quién sabe cómo se vea desde otros países, cómo se escuche desde otros países, la traducción, o sea, pues te pierdes como, pues sí, dice esto y ya no es como nosotros que sí queremos como encontrar esa verosimilitud, esa autenticidad en el uso de la lengua, o esa poesía también, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí sí creo que es algo en lo que tal vez nunca podamos como tener un juicio completamente neutro, ¿no? Porque no. Nosotros somos mexicanos, somos los hablantes, sabemos que las frases están utilizadas de un modo que te parece que no corresponde. Creo que en gran parte el problema es eso, que en muchas partes de la película, muchos aspectos de la película se sienten así, que estás viendo una cosa pero escuchando otra y sintiendo otra, ¿no? O sea, como que no son partes que están bien integradas. En eso juega un papel muy importante, yo pienso, las letras, los diálogos, los parlamentos en sí, o sea, todo está hecho de letras, ¿no? Todo está hecho, todos los personajes están hechos de palabras, todos. Y el hecho de que no se hayan cuidado las palabras, pues es claro que le va a demeritar muchísimo la calidad de la película, todos los aspectos que puedan ser atractivos, ingeniosos incluso, sí, atrevidos, ¿no? Hay planteamientos que no has visto antes sobre algunos de estos temas. Entonces eso es lo frustrante de la película, que pudo haber sido una gran película, pudo haber sido una obra maestra, pero gracias quizás a esta mezcla entre buenas intenciones, pero conocimiento epidérmico de la cultura, pues se queda en un nivel que es todo lo contrario, ¿no? Sí. Bueno, ahí aparte se puede decir, la película, según lo que he leído, fue que surgió la idea de hacerla a partir de un fragmento en un libro donde un narcotraficante mexicano quiere ser mujer, se quiere hacer una operación para transicionar. Y a Jacques Audiard
Jack odió. ¿Cómo? Jack odió. Jack México te odiar. Jack odiar. Le gustó ese conflicto, o sea, esa contradicción de un narcotraficante que quisiera cambiar de género, ¿no? O sea, como lo que encerraba para él en su imaginario de lo que es un narcotraficante mexicano. O sea, estamos hablando de los nacido en Monterrey, pero que tiene un acento medio españolado. Sí. ¿No? Sí, aquí estamos hablando de los estereotipos que tienen desde fuera hacia los mexicanos, ¿no? Un narcotraficante, o sea, como la representación de la violencia que ha sido lo estereotípico, ¿no? Acerca de los personajes en México. Y después está como que sea mexicano que quiere cambiar, o sea, mexicano igual a macho. Entonces, que quiera ser mujer, ¿no? Ahí es una contradicción que a él le llamó mucho la atención, por la que él empezó a pensar en esta película. Y como ha dicho en algunas entrevistas, pues no necesitaba saber más. A partir de ahí, él quería generar una película. Dijo, no, todo lo que yo necesitaba saber acerca de México para generar esta historia, ya lo sabía. Uh-huh. Lo cual ha sido tomado de una manera, pues, para nada amable, ¿no? Sí. Se le ha reprochado muchísimo. Luego hay otros asuntos técnicos que también se han reprochado, como la elección del elenco, que también él ha explicado que ahí tuvieron que elegir de acuerdo a quienes estaban poniendo el dinero, ¿no? O sea, bueno, tienes que elegir a actrices de renombre. O sea, cada palabra que dice parece que lo hunde más, ¿no? Porque es como decir renombre, o sea que no hay actores de renombre en México, o sea que, bueno, o sea, en su contexto hay ciertas condiciones que lo llevaron a hacer estas elecciones. La otra, las grabaciones, ¿no? O sea, las locaciones que se eligieron, muy pocas escenas son grabadas en México. Parece como la mayor parte en Francia. La mayor parte fueron grabadas en Francia. Hay algunas escenas que te recuerdan a esto que hacían en las novelas, ¿no? De cuando estabas viendo una novela, que ocurría en la Ciudad de México, pero luego te llevaban a una hacienda en no sé dónde, y cada vez que regresaban a la Ciudad de México te ponían nada más la imagen del Ángel de la Independencia, ¿no? En este caso, Sí, en ese sentido se siente, te digo, como un folletín, como una telenovela, porque incluso te presentan al inicio de la película que en México hay un sistema de jurados, cuando sabemos perfectamente que el jurado no existe, la figura del jurado no existe en México. Pero es algo que han hecho en las telenovelas mexicanas. Sí. Y ahí sí no nos quejamos y no decimos, ay, ¿por qué ponen eso en la telenovela? ¿No? Pero bueno. Sí, para fines de lo que quieren contar funciona en algunos casos, pero sí, en este ya revisar con lupa cuáles son las cosas reales, cuáles son los aspectos reales que sí retrata, pues ya encontramos muchas cosas que no vemos en nuestra realidad, ¿no? Para mí, te digo, desde el principio cuando es abogada y la contacta, yo dije, ¿pero por qué? O sea, eso sí, ¿de dónde sale, no? O sea, ¿de dónde sale la idea de que consiga una abogada? No lo entiendo, no me parece nada sensato, pero bueno, ya dejando de eso, sí hay muchas otras cosas. Las escenas que ocurren, todo ocurre en un tianguis, ¿no? Así como todo el tiempo están comiendo ahí garnachas y ahí es donde ocurren cosas. Es esta idea, otra vez, de este tipo de colonialismo no consciente que se enfoca en lo exótico y en lo que les parece exótico, pintoresco. Exactamente, lo pintoresco, lo exótico desde el punto de vista de, no sé, ya sea de la sociedad estadounidense o en este caso, el caso de Jacques Audiard, de la sociedad europea. Pero es como concentrarse en todos esos aspectos que son exóticos y que resaltan como lo colorido y lo callejero y etcétera, etcétera. Pero que cuando nosotros, porque también la película es una gran oportunidad para que nosotros reflexionemos de por qué nos molestan tanto este tipo de representaciones. O sea, si esta película la hubieran hecho en Nigeria y no hubiera sido premiada en Cannes y no tuviera N cantidad de nominaciones al Oscar, nadie diría absolutamente nada ni se quejaría de esta película. Lo interesante es que nos quejamos
porque la película está siendo vista por otras personas alrededor del mundo, por personas que no son mexicanas, y nos da tanto miedo que piensen que México es así, cuando muchas veces nosotros mismos abrazamos ese exotismo y lo celebramos. Y pensemos nada más en la mascota del Mundial de México 1986, es decir, no hay nada más estereotípico que una mascota que es un chile con unos bigototes. Pero cuando nosotros lo hacemos está bien, no hay ningún problema. Pero si lo hace un maldito gachupín, o un maldito gringo, o un maldito franchute, bueno, entonces sí, nos desgarramos las vestiduras y ponemos el grito en el cielo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tenemos ese complejo de inferioridad frente a culturas que percibimos como más poderosas, entre comillas, cuando nos están representando en sus diferentes productos culturales? ¿Por qué, por ejemplo, no pusimos el grito en el cielo con Coco? Exacto. Porque Coco es complaciente, ¿sí? Y aparte, estos términos que se ponen realmente están muy de moda en las redes sociales, lo cual no me parece malo, al contrario, creo que añade capas de análisis a las cosas. Pero esto de la apropiación cultural, ¿no? O sea, apropiación cultural, sí, bueno, hay apropiación cultural en todo, y creo que nosotros mismos hacemos apropiación cultural, o sea, inconscientemente vivimos apropiándonos culturalmente de todo en este mundo ya globalizado, también con ciertos esquemas de aspiraciones que estamos consumiendo. Caemos en la apropiación cultural todo el tiempo, ¿no? En Coco hay apropiación cultural y hay muchísimas incoherencias en torno a la fiesta del Día de Muertos. La mezcla, una que así que me acuerdo, porque por aquí mis sobrinos la ven mucho, ¿no? Entonces yo la veo y digo, bueno, estas cosas de tener un alebrije, ¿no? Uh-huh. Sí. O sea, un alebrije que no tiene nada que ver con la fiesta del Día de Muertos, ¿no? O sea, es otra tradición, es otra figura, otro ícono muy diferente, de muchos años más adelante de cuando se origina la celebración del Día de Muertos, y que en la película está integrada como parte de la narrativa, ¿no? El papel que desempeña, por ejemplo, el perro, ¿no? El perro Xoloescuintle. También, ¿no? O sea, hay muchísimas incoherencias, pero como ahí sí cedimos, porque la historia es bonita, sí, es conmovedora, tiene un sentido, porque así, aunque hace sus intervenciones agregadas y demás, al final sí rescata como lo que es el asunto de la memoria, de honrar a los muertos, que se tiene, el fervor que tienen ciertos pueblos en México, ni siquiera todos, o sea, ni siquiera todo México es claro, afín, y creo que incluso a partir de la película se empezó a hacer más tradicional en áreas como por ejemplo en el norte de México poner la ofrenda, poner el altar de muertos, ¿no? Yo recuerdo que antes de Coco pues eran pocas las familias que lo acostumbraban, ¿no? A veces sí, a veces no, muy irregular, ¿no? O sea, la ofrenda no era como algo así tradicional. Después de Coco yo veo las redes sociales llenas de las ofrendas, ¿no? Y las ofrendas muy al estilo del sur, porque me acuerdo también que en mi familia cuando se acostumbraban eran muy austeras, ¿no? Así un par de frutas, algunas cañas, y ya no todo los 7 pisos del altar. Pero bueno, para no ahondar tanto en Coco, sí quiero decir que creo que esto de la apropiación cultural, esto de los estereotipos que se generan acerca de la cultura mexicana en el cine, han sido constantes durante toda la historia, puede ser, o sea, de toda la historia del cine. Aquí sí me preguntaba lo mismo que tú, ¿qué es lo que saca roña en este caso, en esta película? ¿Cuál es el meollo del asunto? ¿Cuál es el problema, no? O sea, si nosotros mismos en redes sociales, como dices tú, celebramos las contradicciones o ese absurdo que hay en México acerca de las calles, o sea, la infraestructura, los políticos, las casas, sí, o sea, ¿por qué cuando lo hace alguien más nos genera tanto problema, no? Ahora, hay otro asunto.
el tema de las desapariciones. Y en este caso sí, a mí algo así que yo podía soportar la película, muy reírme del humor involuntario que tenía y demás, pero hubo un asunto ahí que me pareció así como, híjole, aquí sí creo que ya se pasaron, ¿no? Cuando hay una canción en la que se plantea que la solución al problema de las desapariciones en México es perdonar y olvidar y ya todos como que tomarnos de la mano y narcos y sociedad civil y demás, ¿no? O sea, esa parte fue así como, ay, creo que esto sí en especial me parece irrespetuoso, es lo que se me hace más irrespetuoso. No se me hace del mismo modo irrespetuoso porque sé que en nuestro país existen este tipo de tragedias y que son realmente lamentables, de la aliación que hay entre sociedad civil organizada o los grupos civiles que hacen como asociaciones para causas benéficas con el gobierno y con el narco. O sea, no, eso no me parece tan fuera de la realidad, desgraciadamente. O sea, en el país se dan ese tipo de situaciones en las que personas que se quieren lavar las manos hacen todo tipo de cosas que son contradictorias a lo que realmente se dedican, ¿no? Que quieren como, ay, sí, hacer el bien, pero por acá por debajo del agua hacen todo lo que pueden y ni tan por debajo del agua, ¿no? O sea, ese tipo de cosas creo que sí se dan, que se llegan a presentar en la película. Pero ya esta canción en la que We Are The World casi, ¿no? Sí, pero sí. Es muy ese estilo, ¿no? Eso sí digo, ay, no, eso sí ya me dio así como... En ese punto sí sentí una repulsión hacia lo que estaba planteando la película. Es como... pensé, bueno, estos son como sueños de alguien que ve la problemática muy desde fuera y la ve como casi como un chiste, ¿no? No como una tragedia. Ahí sí creo que no hubo una sensibilidad hacia la situación, ni siquiera algo como pensado, o sea, como decir, bueno, me voy a tener un momento en este planteamiento para transmitir algo, ¿no? Un mensaje tal vez. O sea, ese mensaje me parece pues de lo más superficial, ¿no? De lo más chafa, de lo más y paz mundial, ¿no? O sea, que perdón, pero creo que eso sí en estos tiempos no queda, ¿no? O sea, no queda en todo el entorno que nos estás contando, ¿no? O te mantienes como en la sátira, en la risa, en el humor, o de verdad como el sentir que te lo tomas en serio eso que estás diciendo. Ya a mí me pareció, eso sí creo que fue lo que más me desconectó de la película. Lo demás creo que ha generado, pues ha levantado un odio que no está del todo justificado. No, al fin y al cabo es una película. Y lo que te decía también, ¿no? O sea, creo que si no fuera por ese odio que levantó, la película rara, o sea, hubiera llegado a muy poco público, ¿no? Bueno, ahí en ese sentido podríamos ser suspicaces y pensar en estos casos donde podríamos acusar estas películas de asociación cultural, y que a mí no me gustaría que, por ejemplo, se les acusara y se les censurara porque hay libertad de expresión, y si un director francés quiere hacer este tipo de película que transcurra en México y tiene los medios, lo puede hacer. Sin embargo, hay que pensar quién se beneficia de este tipo de escándalos, ¿no? Y si por un lado Disney se beneficia con Coco, pues en este caso Netflix se está beneficiando con este escándalo de Emilia Pérez, ¿no? Sí, claro que sí, se súper beneficia, y con todo lo que ha habido desde el llamar a no ver, ahí en Facebook, en Instagram, en todas partes, las redes sociales, ni un peso más a Emilia Pérez, ¿no? O sea, de no ir al cine, ¿no? O sea, ver a Emilia Pérez. Creo que es el efecto contrario, ¿no? O sea, mucha gente que... Yo cuando fui, la sala estaba llena. Salieron noticias. En mi caso no, estaba a la mitad de la zona. Sí, cuando yo fui estaba llena porque creo que fue el primer fin de semana que se estrenó. Había
unas notas de aquí, de periódicos locales, de medios locales que decían, así va la taquilla de Emilia Pérez en el estreno. O sea, una taquilla que no, yo creo que en todo el año tenemos estrenos que no llegan ni a la mitad de la sala, ¿no? O sea, eso no es realmente noticia, pero el hecho de que esté ahí el nombre de Emilia Pérez sonando y demás, pues le genera curiosidad a la gente. O sea, no hay publicidad mala, como bien dicen, ¿no? Yo creo que, bueno, estuvo Anora, por ejemplo, una sola semana. Es una película. La habitación de al lado de Pedro Almodóvar. Ajá, son películas que han tenido reconocimiento. En el caso de Anora, por ejemplo, que se ganó la Palma de Oro, y que aunque sea una buena película, pues yo no escucho a nadie que esté hablando de ella, ¿no? O sea, no ha habido, incluso ha ganado, recientemente ganó el premio de la crítica también, el Critics' Choice Award, y ahorita poca gente la ha visto, ¿no? O sea, pero todos hablan de Emilia Pérez. Creo que si no hubiese habido tanta polémica en redes sociales, le hubiese pasado lo mismo que a Nora. Sí, una película premiada en Cannes, como llegan cada año películas premiadas en Cannes, que nadie se entera ni que estaban ahí, que vienen con esa carta antes, cuando la película se presentó en Cannes y ganó este premio conjunto a las 4 actrices, y que sí hubo algún revuelo por el discurso de Carla Sofía Gascón, etcétera, por ser la primera mujer trans que recibe este tipo de premio, en conjunto con las otras 3, ¿no? Obviamente. En aquel momento, no sé, en México no se hablaba de la película, o sea, y es lo que pasa con las películas cuando se presentan en Cannes. Ya cuando empieza todo este asunto del Oscar y de los Globos de Oro y todos estos premios gringos, que también son premios muy, muy condescendientes, y que sí, aunque podamos decir, es que cómo es posible que la película reciba 13 nominaciones al Oscar, es bien sabido que hay una repartición en la ceremonia, y ya desde hace varios años no hay una película que arrase con todo, sino que todo es muy complaciente, todo es así como, bueno, vamos a repartirnos el pastel, y seguramente recibirá uno o dos premios. Muy complaciente también con las audiencias, porque lo que están tratando estas ceremonias, sobre todo la del Oscar, pues es mantenerse vigentes en el gusto del público, ¿no? O sea, desesperadamente, ¿no? Hoy tenemos 10 nominadas al Oscar en este año, son 10 nominadas. Bueno, también desesperadamente, bueno, algo hay que ver, en fin. Bueno, creo que ya está más o menos abordado todo lo que pensábamos. No sé si hay algo que te quede por ahí. En conclusión... Suficiente, tampoco es para tanto. Sí, en conclusión yo creo que esas son las palabras. No es para tanto, o sea, no es para tanto ni el hate, ni siquiera la película, ¿no? O sea, como para tantos reconocimientos, no sé, pero también pues tampoco es para tanto que nos tomemos tan a pecho los reconocimientos, ¿no? Sí creo que podemos hacer ciertas reflexiones como país, como bien lo decías, de qué es lo que realmente nos molesta de este tipo de representaciones, cuándo nos molestan, cuándo nos hacemos de la vista gorda. Hay muchísimas personas que decían así, es que se aprovecha de una tragedia nacional para hacer una película o para hacer dinero, ¿no? Hay muchas películas incluso desde México que abordan ese tema, y no podemos acusar a todos de oportunismo. Hay series donde se glorifican narcotraficantes, o sea, de México se les glorifica y nadie dice ni pío, a pesar de que el dinero y los productores vengan de Estados Unidos, pues sí, mayoritariamente, ¿no? De Estados Unidos, y se está reforzando un estereotipo también ahí, y entonces hay que saber, hay que analizar por qué en este caso sí nos genera un gran problema, y por qué se llegó a este nivel de polémica que, como bien lo dice, solo beneficia, en este caso solo está beneficiando a Netflix, ¿no? Que nos puede llegar a incluso a poner suspicaces acerca de la especialidad que tiene Netflix en colocar temas en boca de todos, ¿no? Sí. O sea, también hay que pensar un poquito más, ser un poco más
autónomos en nuestros análisis, no estar como, no caer incluso tal vez en una manipulación mediática al respecto, ¿no? Entonces, bueno, creo que con eso ya cerramos el asunto, el tema de Emilia Pérez por ahora. Y pues alguien que quiera participar, tenemos los episodios de Filmception en Spotify, entonces ahí abajo creo que pueden poner comentarios. Y también pueden, en algunas ocasiones les pongo ahí alguna encuesta que también la pueden contestar. Esas son las maneras de que pueden interactuar con nosotros. Miguel, antes de cerrar, porque nos extendimos demasiado con Emilia Pérez, pero vamos a tocar brevemente el tema de la representación de Hollywood acerca de otras etnias, acerca de otros países, ¿no? Creo que se va conectado, más o menos ya dijimos algunas cosas desde Emilia. De alguna manera lo que vemos hoy en día en las premiaciones de Hollywood, que es esta repartición del pastel y esta idea de que Hollywood en estas premiaciones, desde aquella en donde se les acusó que Oscar so white y todo esto, están tratando de repartir, ser más inclusivos, etcétera, porque es una especie como de movimiento del péndulo después de muchos años de haber sido, se podría decir, culturalmente insensibles con algunas minorías, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar en los muchos ejemplos que hay, por ejemplo, de blackface, desde The Jazz Singer, ¿no? La primera película hablada o sonora de la que se tiene noticia, donde había este tipo de manifestación que hoy en día en Estados Unidos es muy insultante hacia la comunidad negra, pero que se hizo hasta hace poco con, por ejemplo, Tropic Thunder, donde Robert Downey Jr. salía haciendo, sí, era sarcástico el asunto, era algo de humor, se trataba de criticar a los actores de método que se meten tanto en su papel que este actor se somete a una especie de cirugía para poder aparecer negro o de raza negra en una película, pero eso no fue hace mucho, eso fue hace algunos años, y hoy dentro de una película comercial de Hollywood sería completamente imposible porque a todas las personas involucradas los cancelarían así en un 2x3. Y si pienso, por ejemplo, en otras minorías, pues está definitivamente las minorías asiáticas. Si pensamos en una película tan popular, tan querida, tan estimada como Desayuno con Diamantes o Breakfast at Tiffany's, basada en la novela de Truman Capote, pues ahí aparece Mickey Rooney, que bueno, él empezó haciendo su carrera como actor infantil y tuvo una carrera muy longeva en Hollywood hasta la vejez, pero que en aquella ocasión, en los años 60, interpretó a un hombre asiático de una forma muy estereotípica, es decir, con todo lo que resalta desde el punto de vista del Estados Unidos de la posguerra, después del ataque de Pearl Harbor, pues los ojos rasgados, los dientes saltones, sacando fotografías por todos lados, con lentes y quejándose de su vecina Holly Golightly, ¿no? Y después, no mucho después, en los años 60, el propio Marlon Brando apareció en una película haciendo esta especie de yellowface, como le llaman en inglés, también fingiendo ser un hombre de origen japonés, ¿no? Claro, nosotros podemos decir, es que el contexto de la época, la posguerra, los japoneses eran vistos como los enemigos por el ataque a Pearl Harbor, pero de todas maneras piensas, una vez más, ¿no? Que no quiero entrar como en la esfera de lo muy progre, pero ves ese tipo de manifestaciones hoy en día y no puedes dejar de sentirte un tanto incómodo ante esta inconsciencia de que sí, cualquier actor puede interpretar cualquier papel, pero tampoco hay que caer en el otro extremo de prohibir que un actor o una actriz manifiesten su arte transformándose, pero ¿qué tanto podrían transformarse, no? Que es justo una reflexión que aparecía y la comentamos un poco con la película de Un hombre diferente, ¿no? O sea, ahí estaba planteado acerca de alguien que si tiene que usar máscara o no para representar a una persona que tiene una deformidad facial, pero que justo la forma en la que se dialogaba al respecto nos daba a pensar también en estas otras cuestiones, ¿no? ¿Quién sí puede representar
a ciertos personajes y quién no, qué es correcto y qué no es correcto, qué podemos hacer, limitar a la expresión artística o en aras de una representación más profunda, más fidedigna, más real, incluso para incluir a actores que son marginados en la misma industria, ¿no? O sea, darles espacio para que representen caracteres, personajes ad hoc a lo que ellos su fisionomía les da, ¿no? Entonces ahí hay como muchas cuestiones que se tienen que abordar, pero creo que las que son en este momento las que están como pesando mucho más son las que tienen que ver con el desfavorecer negativamente a ciertas minorías, el hecho de que estas representaciones le quiten espacios a personas, a actores, sigan tal vez solo reforzando entre estereotipos sí, como que dices, hasta anticuados, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Fría, en el caso, por ejemplo, de los rusos, sobre espías, mafiosos, personas con armas súper destructivas, ojivas siempre, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Los latinoamericanos y mexicanos como violentos, narcotraficantes, el macho latino, ¿no? El seductor también, que está todo el tiempo representado ahí. Entonces, creo que aquí como que hay un asunto que tiene que ver con la representación también hacia, sí, como decías hace rato, ¿no? Sobre una potencia que vea todo lo demás como algo menor, no solamente en números, sino como culturalmente menor, sí, visible. Es una cuestión de superioridad cultural. Y eso tal vez es como lo que pesa mucho en estos tiempos a la hora de criticar este tipo de elecciones, ¿no? Ahora, a mí, como te decía antes, sí me preocupa que este tipo de manifestaciones y de reclamos, como quiero verme representado en esa película, no se convierta en un instrumento para la censura, ¿no? Sí, ni tampoco en un instrumento para la falta de empatía, porque lo que a mí me fascina de la ficción, y siempre me ha fascinado desde muy joven, es que la ficción tiene el poder para que tú sientas empatía con un personaje que no necesariamente se parece a ti, ¿sí? O sea, es que puedas reconocer la humanidad en una invención humana, en algo que sabes que es un personaje, que alguien lo inventó, y que puedas sentirte identificado o identificada con ese personaje a pesar de que es muy diferente a ti, a pesar de que a lo mejor es una niña de 13 años, ¿no? O a lo mejor es un hombre negro, no sé, en una novela de Mark Twain, etc. O sea, eso es lo maravilloso. Entonces, yo sí tengo miedo que a raíz de estos reclamos, la gente aficionada a la ficción únicamente pueda consumir ficción en donde se vean reflejados en un espejo, y ahí sí ya me parece un acto muy narcisista y de alguna manera egocéntrico, en lugar de ser todo lo contrario, un acto de empatía para que tú puedas conectar con una persona y ser empático con una persona que no tiene, un personaje que no tiene nada que ver contigo, ¿no? Entonces ese sería como mi único incluso acotas, ¿no? Acotas en lugar de que enriquezcas, o sea, tu contexto, no sé, tus propias fantasías incluso, ¿no? Vas generando solamente esto como vivir en una caja de resonancia donde solo lo que te representa es lo que ves, lo que consumes, con lo que tienes empatía, y ya no tienes como la visión tan amplia que es lo que a veces te regala la lectura y la ficción, ¿no? Sí, y el cine en este caso. Sí, yo también hablaba hace unos días sobre la ficción, ¿no? Como un acto que debe de ejercerse en libertad. O sea, y que el hecho de que por ejemplo, lo que hablábamos de Emilia Pérez, de que un señor francés quiera contar una historia mal hecha,
sobre México, pues allá él. Yo no estoy nada de acuerdo en que se le censure eso. No, o sea, como yo puedo escribir una historia situada en un país que jamás he visitado o en uno que todavía ni existe, ¿no? O sea, eso ya es una elección. Como la gente que hizo Joan Sacre-Bleu. O sea, yo creo que uno, como quien quiere crear historias, las puede crear donde quiera, y decirte que no se puede por las cuestiones ya de discriminación y demás, tampoco nos va a llevar a nada bueno, al contrario, ¿no? O sea, no es posible, no creo que podamos apelar a ese tipo de cosas. Sí creo que vale la pena, como ahorita en los análisis de, bueno, el cómo pintan a las minorías, como los chinos o los orientales, japoneses, todos. Mira, nosotros mismos caemos a veces en los chinos, ¿no? Los chinos, o sea, decimos personas de Oriente, chinos, ¿no? No decimos japonés, surcoreano, chino encino, taiwanés, lo que sea. Una vez más, esta idea que tú mencionabas antes de cómo los latinoamericanos somos vistos como un bloque, sí, ¿no? Y es un poco esta superioridad cultural que tenemos introyectada, que nos hace decir, bueno, es que todas las personas de raza negra en este bloque, todas las personas asiáticas en este bloque. Los árabes, que son representados como ricos, y también pues no sé, petroleros y ese tipo de después del 11 de septiembre, terroristas. No sabías que si había un personaje árabe en un avión, ya iba a ser en algún momento señalado como terrorista, o le iban a dar la vuelta y no, resulta que es un doctor, pero etcétera. Sí, entonces por una parte no creo que haya que censurar ni la ficción ni la representación actoral, pero sí creo que podemos ser críticos al respecto, ¿no? O sea, sin caer, yo creo que en los extremos, que es lo que terminaría de reducir también nuestra capacidad crítica de muchas cosas, ¿no? Entonces, esa sería para mí como la conclusión de todo este episodio. No sé si quieres agregar algo más, Miguel. Se nos acaba el tiempo, pero no, pues simplemente en general de este tema es muy curioso cómo los estudios que antes, hace muchos años, hace muchas décadas, de alguna manera, y estoy hablando particularmente de Disney, es muy curioso ver cómo los tiempos cambian y las actitudes cambian, pero siempre cambian para vender. Sí, claro. Ese es el propósito de Disney, vender y monopolizar y comprar hasta lo que no. Y como si antes ellos en películas para niños tenían estas representaciones, y hoy en día en su plataforma hacen mea culpa y se disculpan y dicen perdón, pero esto es no que debía ser, pero ya fue, etcétera, y por eso eso mantenemos como una parte de lo que no debería de volver a ocurrir. Exactamente. Y ahora la actitud, pues es esta actitud de, bueno, pero en Blancanieves no podemos poner enanitos de verdad, porque si no, ¿qué pasa? Y como que hacen cortocircuito y al final no terminan agradando a nadie. Pero siempre la idea es vender, porque piensan que la juventud es como progre y bien pensante, y etcétera, etcétera. Entonces es muy curioso ver cómo ha cambiado esta mentalidad, simplemente por el hecho de querer vender más ratoncitos Mickey, etcétera, etcétera. Sí, como llegan a un conflicto ya súper contradictorio, o sea, en el que ellos mismos se meten por tratar de complacer. Exacto. O sea, ¿y por qué? Porque quieren complacer para vender más. O sea, específicamente ahí detrás de todo está el dinero, que creo que nunca lo debemos de perder de vista, quién pone el dinero para las cosas y realmente qué es lo que está tratando de obtener al poner ese dinero, ¿no? O sea, todo el mundo le invierte a lo que cree que le va a generar una ganancia, tampoco es como que haya personas humanitarias detrás de los estudios de cine, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso siempre debemos también tenerlo en cuenta. No sé, creo que ya con eso concluimos. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Tal vez quedan preguntas y cosas que abordaremos en otro episodio porque fue demasiado, pero incluso lo que estábamos hablando a mí me van surgiendo más y más temas, pero creo que con los que ya tocamos es suficiente por el momento. Entonces, muchas gracias y nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Gracias por escuchar Filmception.
el podcast de cine de Plaza Pública. Visítanos en www.laplazapublica.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Hasta la próxima.